Que la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos esté acompañando en este momento tan importante como lo es la reflexión en la santa palabra del Señor. Que así sea. Amén. Mes de septiembre hemos rememorado como iglesia el mes de la Biblia. Y desde el Seminario Concordia, juntamente con algunos cursos del Seminario Concordia, hemos estado leyendo algunos capítulos especiales que hablan del valor de la Biblia en la vida de las personas. En este caso, leyendo el libro de los Salmos, capítulo 1, 19 y 119, que son conocidos como los libros de Torá. Y uno de los versículos, yo lo remarqué porque me pareció interesante y porque me llamó la atención. Y es del Salmo 119, el versículo 27, y que dice: Dame entendimiento para seguir tus preceptos, pues quiero meditar en tus maravillas. Así le oraba el salmista a Dios: dame entendimiento. Y frente a ello pensaba en lo siguiente: hay personas que no creen en Dios. Otras personas creemos en Dios. Pero otras creían en Dios, pero ahora al parecer no están creyendo. Digo al parecer porque tal vez están creyendo porque su llamita está ahí chiquitita, pero que hace falta reencenderse. Y la pregunta es, ¿qué pasa con estas personas? ¿O qué pasó con estas personas que dejaron de creer en el Señor? Pensaba en el COVID y quiero usar de algunas de las cuestiones que ocurren a partir del mismo para vincularlo con esta realidad expresada. Hablaba con un amigo y me decía que además de los dolores musculares, de la fiebre, del desánimo, una de las cosas que las personas decaen en este proceso de estar infectados por el COVID tiene que ver con dos sentidos: el olfato y el gusto. Y pensaba, qué cosa extraña esto de no sentir los olores de las flores o de un perfume, o de comer esta comida rica y no sentirla en el paladar. Y lo vinculaba con dos versículos que también aparecen en estos salmos. Por ejemplo, en el Salmo 19, versículo 10, y en el 119, versículo 103, dice que la promesa del Señor es dulce como la miel. Y aquel que está en el Evangelio logra degustar esta promesa en estos términos de dulzura. Sin embargo, aquel que no está en el Evangelio o que se ha alejado de los caminos del Señor dice: ¿de qué dulzura me hablas? Yo no siento dulzura alguna. Y por ende pensaba y decía, tal vez lo que ocurre es que a veces las personas pasan por un COVID espiritual, porque dejan de sentir, dejan de degustar algo que antes era práctica habitual. Pero también pensaba en esto de qué bueno que esto es temporario en muchos casos, porque luego, pasado una cierta cantidad de días, simplemente el gusto y el olfato vuelve. Y por eso con esperanza digo, aquel que vive ese COVID espiritual también puede volver a recobrar este gusto. ¿Te acordás la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo estaba muy bien en la casa del padre, pero en un momento dijo: me quiero ir. Y cuando se fue, empezó a vivenciar una realidad de angustia porque empezó a perderlo todo y llegó un momento que recordó, en la casa de mi padre yo tenía de todo. Y ese recuerdo lo llevó a volver. Que Dios nos bendiga para que podamos recordar esa dulzura, aquel que perdió esa dulzura, para que tenga estas ganas de volver a sentir lo mismo. Y aquel que nunca sintió la dulzura, que sepa que esa dulzura existe y que la puede degustar. Qué esperanzador
que es ese mensaje del Señor que trae nuevos alientos al alma, al espíritu. Y para terminar con este espacio, yo quiero hacerte una recomendación. Una recomendación para vos que estás en el Señor y para vos que no estás en el Señor y aquel que estuvo y que ahora como que siente que no está. Esta recomendación tiene que ver con dos espacios de comunión. Común, unión, de compartir. Primer espacio tiene que ver con Dios. La comunión con Dios. ¿Cómo se da? ¿Lo escuchamos a Dios? ¿Cómo lo escucho? Bueno, ahora estás escuchando su palabra, es una forma de escucharlo. Pero otra forma es leerlo a Dios. En su Biblia, en la palabra, que es su mensaje, es su voluntad. Lo escucho a Dios, como cuando conversamos con alguien, lo escuchamos al otro, pero luego le hablo a Dios. ¿Y cómo le hablo? Le hablo a través de la oración. Le cuento aquello que me pasa. Eso es diálogo, eso es comunicación. Ida y vuelta para con Dios. Pero en segundo lugar, que también esta misma comunión puedas tener con el otro. Ese otro que ves que realmente es espiritual, realmente ama al Señor, realmente está degustando el dulce sabor del Santo Evangelio. Y que en este diálogo de contarle al otro y de escucharlo al otro, puedas reconquistar o puedas mantenerte en esta fe de la dulzura. Y si nunca estuviste en la dulzura, saber que a través de estos mecanismos podés llegar a encontrar este sabor que Dios quiere que encuentres para tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios me bendiga, que Dios nos bendiga para que podamos degustar y alegrarnos en el Señor por aquellas buenas cosas que el Señor nos ofrece. En este caso, la dulzura del Santo Evangelio, que es parecido a la dulzura de la miel. Oh Señor, enséñame. Oh Señor, instrúyeme. O como bien lo expresa el texto que hemos leído, dame entendimiento para seguir tus preceptos. Dios nos ayude. Amén.